Bien, ahí hay que tener en cuenta lo siguiente. Es decir, el primer apartado lo podemos dividir en 3 partes. ¿Sí? La primera parte, que es el mito de Edipo en sí, la historia de Edipo, que yo no la voy a reproducir, simplemente voy a tomar algún elemento que me parece interesante de que tengamos que conversar. Una segunda parte que son 2 interpretaciones distintas, la interpretación de Freud y la interpretación de Ricoeur, ¿sí? Esa es la segunda parte del primer apartado. Es decir, esto que yo digo es haciendo como un esquema del apartado. Y una tercera parte que es lo que dice Bátimo sobre el hombre posmoderno. El apartado 1. Vamos a la primera parte, es el mito de Edipo. ¿Por qué es importante o por qué se juzgó en el manual importante contar el mito de Edipo? Bien, por un lado porque va a ser reinterpretado por Freud en el siglo XIX o ahí entre el siglo XIX y el XX y en el XX por Ricoeur. Además de eso, es porque el mito de Edipo para los griegos tenía un simbolismo especial. Es decir, para los griegos, Edipo representaba al hombre universal. Es decir, representaba al hombre. ¿Por qué representaba al hombre? Porque para los griegos creían en el destino. Es decir, esa creencia en el destino se denomina, tiene un nombre técnico, que se denomina fatalismo. Y el fatalismo es la creencia en el destino. Cuando yo creo en el destino, lo que vaya a ocurrir en el futuro no depende de mis acciones o de mis decisiones, ya está marcado así, está justamente como dice la palabra, ya está destinado y haga lo que yo haga, eso va a acontecer igual. Sea un suceso feliz o sea un suceso desgraciado como el de Edipo, recontra desgraciado como el de Edipo, eso va a acontecer de todas maneras. No tengo manera de escapar del destino. Y justamente la tragedia o el mito de Edipo específicamente, aunque en sí el texto se basa en la tragedia es una obra de teatro, ¿sí? Pero las obras de teatro de los griegos se basaban en mitos, es decir, en las historias que contaban los poetas. En sí el mito habla, digamos, de esta situación, de un rey, o primero de un príncipe y después rey, que quiere escapar de su destino, pero no puede. O sea, por eso es que simboliza al hombre, ¿sí? Para los griegos, porque aún ni un hombre sabio, porque Edipo era entendido desde el punto de vista mítico como un hombre sabio, ni un hombre poderoso como es Edipo, pueden escapar al destino. Es decir, que todos somos presas del destino. ¿Sí? Es eso lo que simbolizaba el mito para los antiguos. ¿Sí? Aun cuando el destino es una cosa atroz que obviamente vas a querer escapar de él, no se puede escapar del destino. Eso es fundamentalmente lo que quiere decir ese mito dentro del contexto antiguo. ¿Cómo es reinterpretado ese mito? Bueno, es reinterpretado por Freud como que existe, o sea, doy una cosa así muy ABC, ¿no? Es reinterpretado por Freud desde la perspectiva siguiente, que en el inconsciente humano se produce una instancia, un drama psíquico, ¿sí? Es decir, algo que acontece en nuestra psiquis, no en la realidad física, pero sí en nuestra psiquis, a temprana edad, donde todos los niños tenemos, digamos, formamos un impulso amoroso hacia el progenitor o el cuidador que sea del sexo contrario nuestro y un impulso, digamos, de violencia, de agresión, de rechazo, de competencia en realidad hacia el progenitor o cuidador que es de nuestro mismo sexo. Los dos impulsos primarios que se generan en la psiquis de la primerísima infancia, ¿sí? Dan lugar, según a Freud, a 2 tipos de pulsiones que nos van a acompañar el resto de la vida. Es decir, el Edipo en algún momento lo vamos a resolver, cuando somos chiquitos, a menos que tengamos algún problema, lo vamos a resolver, no es que vamos a seguir toda la vida enamorados de mamá o de papá, pero nos va a quedar para el resto de nuestra vida adulta 2 pulsiones producto de eso. La pulsión de Eros o la pulsión de amor, y la pulsión de tánatos o de destrucción o muerte, como prefieran llamarlo. La primera pulsión, la de Eros, habla de impulsos amorosos, está vinculada a todo lo creativo, es decir, todo lo vinculado inclusive al cuidado,
a la conservación de la vida, ¿no? A la creación, insisto. Esto por ahí después les puede dar impresión de ser parecido a lo que dice Nietzsche, pero no traten de asociarlo porque se les va a desequilibrar la estantería, literalmente. Porque no son exactamente, o sea, hay una semejanza, pero no son exactamente correlativas. Entonces, el impulso amoroso es el impulso que está vinculado al cuidado, a la creación, a la conservación de la vida, tiene que ver justamente con tener ganas, con tener pasiones, con tener deseos, ¿sí? Está vinculado a eso. Mientras que el impulso de tánatos, impulso de muerte o destrucción, está vinculado justamente a la ausencia de cuidado, a la ausencia de amor y a la destrucción. Sí, a veces puede ser la destrucción de algo ajeno, como puede ser la autodestrucción. Bueno, una persona que disfruta de hacer grafitis. Sí, vos decís, bueno, ahí hay algo creativo. Bueno, bárbaro. Creativo, genial, pero mientras lo pintas en tu pared, porque ese grafiti implica destruirle el frente a otro. Bueno, hay un impulso tanático en esa creación tuya, ¿sí? Hay algo destructivo, hay algo invasivo de la propiedad del otro, ¿sí? Hay algo como que no registrás la diferencia o la registrás y no te importa y estás destruyendo. Es decir, es un ejemplo, por ejemplo, de destrucción. Otro ejemplo de destrucción y de autodestrucción son las adicciones para Freud, ¿sí? Cualquier tipo de adicción, no importa, la que se les ocurra. Una adicción, algo que uno no puede controlar, es un impulso tanático, porque sabes que te hace mal y lo seguís haciendo, ¿sí? O sea, a nivel consciente podés saber que te hace mal, pero lo seguís haciendo. Vamos a poner un ejemplo light, el vino. Bueno, una cosa es tomarse una copa de vino, digamos, o un vaso de vino en la comida porque te gusta, perfecto, que si un día te falta no te va a agarrar abstinencia y no vas a andar queriendo matar gente. Y otra cosa es vivir borracho, ¿sí? O en su defecto una costumbre que tienen, esto sí ya es muy de los adolescentes, aunque de algunos adolescentes tardíos de mi edad también, algunos de 40 y pico de años que son adolescentes, como el Chano, vieron, porque ahora la adolescencia vieron que puede llegar a la edad hasta la edad que se te ocurra, que tienen a veces mucho la costumbre de que por ahí en los fines de semana de descontrol, también hay un impulso tanático en eso porque te lleva a la destrucción, no o sea, una persona que bebe hasta quedar casi en coma o perder noción, sentido de sus acciones, claramente no es algo bueno, no tiene nada que ver con disfrutarse una copa de vino en la comida, sea que la disfrutes eventualmente o que la tomes, no sé, que tengas por hábito tomarte todos los días un vaso de vino en la comida, ¿no? O sea, literalmente hay un descontrol ahí. O sea, ¿se entiende la diferencia? O sea, los impulsos, o sea, estos dos impulsos nos van a acompañar toda la vida. ¿Sí? O sea, si yo, supónganse, si soy una madre cuidadora, que estoy atenta, que si mis hijos comen, si están limpios, que si tienen, no sé, los deberes hechos, es decir, que los voy a buscar a la escuela, que los llevo a la escuela y demás, bueno, ahí hay un impulso amoroso. Ahora, si soy una madre que de repente me olvido, los chicos están en la escuela, que después me olvido, que le tengo que hacer de comer, que de repente me olvido, que por ahí no tienen la bombacha o el calzoncillo limpio para ponerse, bueno, ahí hay un impulso tanático, hay un impulso destructivo, aunque no vaya con un cuchillo a matar al chico, hay un descuido que entra para Freud dentro de lo tanático. ¿Sí? O sea, básicamente él usa el Edipo como una instancia psíquica, o sea, inconsciente de nuestra vida temprana que nos va a determinar estos dos impulsos, ¿sí? Que nos va a dejar la huella de estos dos impulsos. ¿Esto se entiende? Bueno, vamos con Riquet, que es un poco más complejo. Riquet toma a Edipo como un ejemplo del hombre del siglo XX. Yo acá me voy a abrir un poco de lo que dice el manual. ¿Por qué? Porque lo que dice el manual es muy poquito y entonces no se llega a entender. Entonces por eso me voy a abrir un poco de lo que dice el manual para que se entienda lo que sí dice el manual. Hay que tener en cuenta que Riquet es un autor que en 1913, si no me equivoco, es el que nace ahí en plena Primera Guerra Mundial, y él pierde a sus dos padres en la Primera Guerra Mundial. Al padre porque, bueno, fue obligado a ir a la guerra, y a la madre por enfermedades desencadenadas, o sea, con los déficits propios que se generan en una guerra, murió, digamos, en esa crisis.
Entonces él es criado por sus abuelos paternos. Pero también es afectado por la Segunda Guerra Mundial, porque cuando llega la Segunda Guerra Mundial él ya está casado, ya es profesor de filosofía, es citado a ir, digamos, al frente de batalla francés contra los alemanes. Me imagino que no debe haber sido algo muy agradable para Ricoeur, como no lo es agradable tal vez para nadie, pero insisto en la idea de que no debe haber sido agradable para Ricoeur, porque Ricoeur fue toda la vida un hombre pacifista, y siempre, siempre, siempre apuntó a que los conflictos se resolvieran de una manera pasiva. Así que como algo completamente contradictorio para su personalidad, mandarlo a ser soldado y ir a un frente de batalla. Pero bueno, a las guerras esas cosas no le importan, tus ideologías no les importan. Bueno, fue obligado a ir al frente de batalla y no sé, entre comillas, como quieran interpretar ustedes si tuvo suerte o mala suerte, que él cae, digamos, en manos de los enemigos, o sea, cae en manos de los alemanes y es llevado a una prisión, un campo de concentración, donde no sé cómo calificarlo, pero indudablemente tan mal como la pasaron otros no la debió haber pasado, porque en el lugar donde él estuvo, digamos, alojado, había otros intelectuales alojados. Es decir, como que hicieron ahí los alemanes algún tipo de selección y en esa selección, o sea, como que tuvo suerte. Porque de hecho, durante estuvo ahí prisionero de los alemanes, él se puso a traducir una obra de Husserl, un alemán que no estaba traducida en ese entonces del alemán al francés, ¿sí? Porque Ricoeur sabía alemán. O sea, obviamente no debe ser nada lindo estar prisionero, ¿no? Pero me refiero que indudablemente no fue una prisión como las que desgraciadamente sí tuvieron otros, ¿no? O sea, porque dentro de todo salió bastante indemne, inclusive psicológicamente, de esa situación. Bueno, sigue siendo una carrera muy interesante. ¿Por qué estoy contando esto? Porque tanto Ricoeur como Hannah Arendt entienden que la Segunda Guerra Mundial es la evidencia, es la prueba de que la razón occidental fracasó. ¿Sí? ¿Por qué fracasó? Porque justamente la Segunda Guerra Mundial tiene características que no tuvo ninguna guerra anterior. En primer lugar, todo el sistema que arman los alemanes, o sea, primero principal de vías, ¿no? Con la que se llevaban a judíos, polacos, homosexuales, es decir, todo lo que ellos, bueno, de alguna manera querían eliminar, extirpar de la sociedad, más allá de lo que dijeran a nivel discursivo, tiene que ver con una apropiación de los bienes de los otros, sobre todo de los judíos, pero en los polacos tuvo que ver con el territorio, también tuvo que ver con tener gente para usar como conejito de India para experimentos, mano de obra esclava, tanto para fábricas como para distintas cuestiones. Es decir, tuvo que ver con otras razones que no son las dichas por el discurso. Las dichas del discurso son para legitimar el horror de lo que hacían. Pero bueno, al margen de eso, hay toda una organización de vías de tren que van hacia los campos de concentración. Después en el campo de concentración hay una suerte de selección, ¿sí? De los que son aptos para los trabajos físicos, de los que son aptos para algunos trabajos intelectuales que requerían, de los que no eran aptos para, tal vez para ninguna de estas dos cosas, pero que entraban dentro de lo que estaban buscando algunos científicos, ¿sí? Por ejemplo, gemelos o otra gente, otro tipo de gente, ¿no? Otro tipo de cuestiones, y el que resultaba, para el criterio de ellos, de una razón instrumental atroz, no servía para nada de eso, listo, a la cámara de gas. Que la cámara de gas también, o sea, nos habla de un diseño, de una forma, digamos, muy especial de concebir la muerte, es decir, de una, o sea, algo a bajo costo que permite matar a mucha gente. ¿Sí? Una máquina interesante, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista, desde la razón instrumental, si se entiende bien. Entonces, justamente no podemos decir que la Segunda Guerra Mundial es una guerra de improvisados, de un loco que dijo, bueno, nosotros somos superiores y tengo un poco de estrategia militar y punto. No, hay toda una organización, inclusive en complicidad con bancos, o sea, con entidades bancarias.
hay maquinaria para el mal. Y esa maquinaria no fue irracional, no fue improvisada. Fue absolutamente racional. Entonces, si la razón sirve para hacer, ¿sí?, un campo de concentración, una cámara de gas, que lo de la cámara de gas es un tema, además, tiene un apartado aparte que no me voy a meter para no irme por las ramas. Simplemente adelanto algo. La persona que diseñó las cámaras de gas no sabía que para lo que las estaba diseñando. Las diseñó bajo un engaño y fue una de las primeras personas que denunció al régimen nazi. Y creo que terminó muerto por esa denuncia. Por eso digo, hay una salvedad con el tema de las cámaras de gas. Pero bueno, el tema es que bajo un engaño lo hicieron diseñar las cámaras de gas y bueno, ahí está. Usaron ese invento. Bien, hay toda una racionalidad allí. Entonces, eso me demuestra, tanto para Hannah Arendt como para Ricoeur, nos vamos a quedar en Ricoeur, que es el que estamos viendo, que la razón del siglo XX fracasó. Entonces Ricoeur lo compara con Edipo. ¿Por qué lo compara con Edipo? Porque cuando Edipo va al oráculo, siempre los oráculos de Apolo y los templos de Apolo tienen una leyenda que dice, conócete a ti mismo. Es decir, que para poder interpretar lo que me dice la sacerdotisa sobre lo que yo le voy a preguntar, supongo que yo le voy a preguntar, voy a probar el examen de filosofía. Y la sacerdotisa nunca me va a decir sí o no. Generalmente me va a dar una respuesta medio ambigua. Entonces, para que yo sepa a ver si es sí o no, bueno, tendré que conocerme a mí mismo. ¿Sí? Pónganse que la sacerdotisa me dice, tu esfuerzo será recompensado. Bien. Si yo sé que me estoy esforzando, entenderé que voy a probar. Si no estoy tan seguro de haber estado esforzándome, voy a considerar que ya está, que no voy a probar, ¿no? Supónganse. Entonces tengo que conocerme a mí mismo para poder comprender el oráculo. ¿Qué dice Ricoeur? Bueno, que el mito de Edipo representa también al hombre del siglo XX porque el hombre del siglo XX, igual que Edipo, va al oráculo, pero no se conoce a sí mismo. Edipo no sabe que en realidad no es hijo de los reyes de Corinto. Él cree, si él tiene la soberbia, dice Ricoeur, de creer, y esto de la soberbia tiene un dejo cristiano, porque Ricoeur es cristiano. No me voy a andar por ahí para no desviarlos del foco. Edipo tiene la soberbia de creer que se conoce a sí mismo, que sabe fehacientemente que es hijo de los reyes de Corinto. Entonces nunca se cuestiona de quién es hijo. Y cuando el oráculo le dice que va a matar al padre y se va a casar con la madre, él entiende perfectamente que, que al padre que va a matar es a su padre adoptivo y la madre con la que se va a casar es con su madre adoptiva. Ricoeur inclusive plantea, si él se hubiera cuestionado su origen, su identidad, bueno, hubiera sabido que en Corinto no correría riesgos. Pero como no se lo preguntó, como tiene la soberbia de querer conocerse a sí mismo, va hacia Tebas. Y ahí desencadena todo el desastre. ¿Qué tiene que ver esto con lo que ocurre en el siglo XX? Bien, él compara esta situación de Edipo con la soberbia de la razón del siglo XX, es decir, con creer que la razón nos puede traer sí o sí, por el hecho de ser razón científica, técnica, instrumental, sí o sí nos va a traer progreso, nos va a traer bienestar, nos va a traer felicidad. Y Ricoeur dice, no es así. Una razón sin una teleología, sin un etos, es decir, sin una ética, sin valores, etos, lo digo ahora así de manera rápida, son valores. Aclaro, lo digo de manera rápida, la unidad 5 lo aclaro bien qué es etos. Ahora quédense con esa traducción de valores que no van a andar mal con esa traducción. No, la razón, sin un etos, sin valores, sin una finalidad que tenga en cuenta lo humano por sobre todas las otras cosas, es una racionalidad que puede ser monstruosa. Edipo fue absolutamente racional. Le dijeron que iba a matar al padre y que se iba a casar con la madre. Racionalmente tenía que huir de Corinto. Pero lo que su razón no tuvo, por eso fue soberbio, es la perspicacia de preguntarse quién era él.
Es esa la comparación que él establece, esa confianza que Edipo tiene en su razón, que él establece la comparación con el hombre del siglo XX que confía en su razón y hace un desastre en Europa. Bien, vamos a la famosa frase que siempre los enreda, ahí de Riquet, que es la mentira de la conciencia y conciencia de la mentira. Riquet insiste es que una vez que pasó el horror del nazismo, el hombre del siglo XX se hace consciente, puede ver, o sea, ser consciente es poder ver claramente, ¿no? Puede ver claramente que la conciencia, entiéndase razón al mismo tiempo, puede ser consciente que la conciencia o que la razón es una mentira, que la razón como fundamento es una mentira. Que hace falta otra cosa que acompaña a la razón, que hace falta los valores. La razón no puede ser el fundamento, los fundamentos tienen que ser los valores, ¿sí? Entonces, cuando él dice que el hombre toma conciencia de la mentira, y mentira de la conciencia es que la conciencia o que la razón puesta como fundamento es una mentira. Y el hombre tiene que reconocerla, o en el siglo XX la ha tenido que reconocer después de pasar semejantes atrocidades. ¿Sí? Básicamente es eso, que la razón como fundamento nos demuestra que si no va acompañada de valores, puede producir desastres, como el Holocausto. Entonces descubrimos que la razón como fundamento es una mentira. Entonces por eso tomamos conciencia de la mentira. Después está Bátimo. ¿Sí? Después vamos a la tercera parte, a Bátimo. La tercera parte de Bátimo ahí es como que se produce una disrupción en el apartado, ¿sí? Al menos temáticamente. ¿Por qué? Porque lo primero, vimos de alguna manera la idea que tienen los griegos del hombre. Luego pasamos a la mirada del hombre desde el siglo XX. Y luego pasamos a Bátimo a la mirada del hombre en el siglo XXI, porque Bátimo va a estar hablando del posmodernismo. Bátimo dice que el hombre posmoderno, es decir, nosotros, tenemos dos características que no tenían los hombres anteriores. Una de las características es la que está, yo perdón si la digo en orden inverso, no me acuerdo en qué orden están en el libro, igual el orden, en este caso puntual el orden no afecta a lo que tenemos que saber. Una de esas características es que el hombre actual está atravesado por la tecnología, es decir, es como que la tecnología es un apéndice nuestro, no podemos ser sin la tecnología y sin los medios, o sea, y unido a esa tecnología van los medios de comunicación a distancia e incluso los más media. Los más medios son los medios masivos de comunicación, es decir, el hombre actual está completamente afectado por lo que los medios masivos de comunicación informan, dicen. Inclusive los medios masivos de comunicación se han metido, digamos, en las redes privadas, ¿sí? Porque si se quiere, tal vez originalmente, tal vez uno usaba el Facebook o alguna otra, o los mails, ¿sí? Para difundir algo por la cuenta de uno, ¿no? Pero de a poco a poco, han logrado, digamos, que los Facebook, los Instagram, los TikTok, las distintas formas, digamos, de comunicación que existen, que se podrían decir que son relaciones interpersonales, Twitter, ¿no? Que son relaciones más interpersonales, las han logrado capitalizar para transmitir las informaciones que ellos quieren, ¿sí? Y para que encima nosotros nos volvamos reproductores de esas informaciones o desinformaciones, no importa. O sea, para que todos estemos hablando de lo que a algunos señores se les pone que tenemos que hablar. ¿Sí? O sea, tienen en la agenda que nosotros tenemos que tener la cabeza ocupada con alguna cosa en particular. Nadie puede pensar algo distinto. Estamos atravesados por los medios masivos de comunicación y nuestra cabeza, digamos, también de alguna manera, nuestro horizonte de sentido está dado por los medios masivos de comunicación. Ese es el primer punto, o uno de los puntos que menciona Bátimo. El otro punto que señala Bátimo es la concepción de la historia, es decir, la concepción de la historia que tenía el hombre contemporáneo, el moderno y el contemporáneo, es muy distinta a la nuestra.
En la modernidad y en la contemporaneidad se creía en una historia unitaria, ¿sí? En una historia universal, es decir, una historia que comienza, supónganse, en Egipto, que después pasa por la Mesopotamia, que después va por Grecia, que después llega a Europa, que después llega a América, y es decir, todos los pueblos van integrando una misma historia universal y van a, digamos, tienen como finalidad un mismo destino. ¿Cuál es ese destino? La libertad. Entonces, en función de cuán alejados o cercanos estemos de ese destino, los pueblos o las culturas somos más progres o menos progres. Si hemos progresado más o hemos progresado menos. Es decir, hay una concepción de la historia literalmente similar a un tren. ¿Sí? Un tren que va parando por estaciones y algunos están en estaciones, digamos, más cerca del punto de partida y otros están en estaciones más cerca del punto de llegada. ¿Sí? Los que están más cerca del punto de llegada son más avanzados, son naciones más progresistas, y los que están más atrasados, pero ya van a llegar. ¿Sí? O sea, es esa concepción de la historia, que todos tienen que llegar a un mismo ideal social. Todos tienen que llegar a la libertad, todos tienen que llegar a la democracia. Sí, es eso básicamente lo que sostiene la historia universal, ¿sí? La idea unitaria, ¿no? La idea de una historia universal unitaria, o sea, que es una misma línea del siglo XX. Ojo que el comunismo no escapa tampoco a esta visión, porque vamos a ver que el comunismo, en vez de decir que la finalidad de la historia sea la libertad y la democracia, va a decir que la finalidad de la historia es el comunismo. Eso lo vemos después en la cuarta unidad. Pero está exactamente en la misma perspectiva. ¿Por qué? Y porque Marx y todos los otros fundadores del comunismo son filósofos ahí, en el límite de lo moderno y lo contemporáneo. Entonces están afectados por esta misma concepción lineal. Está bien, le cambiaron el punto de destino, pero sigue siendo la misma concepción, estructuralmente es la misma concepción. Entonces, ¿qué pasa con el hombre de hoy en día? El hombre de hoy en día sabe que un pueblo del Amazonas no tiene por qué aspirar a tener una democracia o a ser libre en el sentido que entendemos la libertad nosotros. O lo mismo un pueblo islámico o la nación islámica no tiene por qué, digamos, apuntar a tener nuestros mismos códigos o nuestras mismas leyes. ¿Sí? Hay una diversidad cultural que hace que podamos comprender, o que al menos algunos podamos comprender, que distintas culturas tienen distintas aspiraciones. Y que también esas aspiraciones no son eternas, duran un periodo histórico, luego, digamos, ocurren cambios internos dentro de esa cultura que la van a llevar a tener otras metas distintas. ¿Sí? La meta de San Martín era muy distinta a la meta que podemos tener nosotros hoy como país. Entonces no hay una historia unitaria, no hay una historia universal, sino que hay una historia fragmentada. Hay una historia que está relativizada en distintas culturas. Cada cultura tiene su propio mosaico. Y tampoco es eterno. ¿Sí? Puede que nuestro pueblo aspire a una cosa, pero puede que dentro de 10 años aspire a algo distinto. Lo haya concretado eso a lo que aspiraba o no. ¿Se entiende eso? Esta es la segunda característica que menciona Bátimo.